a ir a Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 8. La semana pasada Sammy habló un poco de quiénes somos nosotros en Cristo, aquellos que somos creyentes. Dijimos que somos escogidos de Dios, que somos hijos de Dios, que según dice primera de Pedro 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para la circuncisión de Dios y todas esas cosas. Así que la semana pasada miramos eso, pero hoy quiero que dirijamos nuestra atención a la persona de Cristo. Veamos quién es Cristo y veamos lo que Él ha hecho en nuestro lugar, ¿verdad? Que veamos su persona y el Evangelio. Así que vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 al 15 y luego lo vamos poniendo poco a poco. Colosenses 2, capítulo 8, lo tienen todo, amén. ¿Sí? Si quieren estar ahí buscando. ¿Lo tienen ahí? Ah, ok. Vamos allá. Colosenses 2, capítulo 8, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Amén, y gloria sea la palabra del Señor. Vemos que en el versículo 8, el apóstol Pablo nos da un mandato. Dice: mirad, o tengan cuidado, que nadie os haga cautivos o que nadie os engañe, dicen algunas versiones, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. O sea, que tengamos cuidado. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los colosenses, que son los que recibieron esta carta originalmente, que tuvieran cuidado de no ser engañados por personas que vinieran con filosofías y vanas sutilezas o huecas sutilezas que son según la tradición de los hombres, o sea, ideas y opiniones que son de acuerdo a los hombres y no según Cristo. Y así mismo, como Él se lo dijo a ellos, eso nos aplica a nosotros hoy día. Y el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos manda a que tengamos cuidado de no ser engañados por ideas que no están de acuerdo a la persona de Cristo, que no están de acuerdo a la persona de Cristo, a su palabra. Y en el versículo 9 en adelante, hasta el 15, Él nos da diferentes razones por las cuales no debemos dejarnos engañar de estas personas que traen ideas contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es que vamos a ver la identidad de Cristo, quién es Cristo y el Evangelio, lo que Él ha hecho por nosotros. La primera razón que Él nos da en el versículo 9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo, como vimos ya. ¿Qué significa eso de que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él? O sea, la plenitud de la deidad, la plenitud de lo que es Dios, sus atributos, su santidad, su justicia, todo lo que es Dios reside corporalmente o de manera corpórea en un cuerpo humano en la persona de Cristo. Sabemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, y cuando Él se encarnó a través del vientre de María, ¿verdad?, en ese momento toda la plenitud de la deidad vino a residir corporalmente en Él, en su persona. O sea que Él es el Dios encarnado, Él es el Dios hecho hombre. Y esa es la primera razón que Pablo nos da para que no seamos engañados. Así que, o sea, miren cómo empieza, y piensen en eso un momento. Él empieza a decirnos que no seamos engañados, y la primera razón que nos da es la persona de Cristo. ¿Quién es Él? O sea que como Él es Dios, debemos seguirlo a Él y no a otras personas. Esa es la primera razón, y esa por sí sola es suficiente. Si Él es Dios y Él no, debemos seguirlo a Él. Hay una diferencia grandísima, pero el Espíritu Santo no quiso dejarlo ahí. Y siguió diciendo en el versículo 10:
y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y esto es algo bien importante, y esto es un versículo que a mí me ha ministrado un montón, porque dice que en Él hemos sido hechos completos. Aquellos que somos hijos de Dios y creyentes en el Evangelio hemos sido hechos completos en Cristo. Y muchas veces, vivimos como si eso no fuera una realidad. Vivimos buscando nuestra plenitud, nuestra felicidad y ser completos en personas, en cosas, en cualquier cosa, dinero, comida, lo que sea. Buscamos ser completos en cosas que realmente nunca nos van a llenar, cuando la palabra dice que aquellos que hemos creído en el Evangelio hemos sido hechos completos en Cristo, y porque muchas veces no vivimos de acuerdo a esa realidad. Si hemos sido hechos completos en Él, tenemos toda nuestra felicidad en Él. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios y de acuerdo a su voluntad está en la persona de Cristo, porque muchas veces vivimos como si eso fuera falso. Vivimos pensando que esta persona me da felicidad y me da lo que sea, cuando es Cristo el que tiene que llenar todos los huecos que hay en mí. Y, todos somos culpables de eso, todos somos culpables de buscar esa plenitud en diferentes personas, por más cercanas que sean, en juegos, en nosotros que somos músicos, en nuestro instrumento, en la práctica. Buscamos ser felices buscamos que nos salgan todos los pasajes de todas las piezas para ser felices. Y eso está muy bien y nos alegramos, y gloria a Dios cuando eso pasa. Pero si no pasa, ¿qué pasa si hago un desastre en mi jurado? Voy a estar triste, pero mi felicidad, mi bienestar no debe depender de si salí bien en el jurado, debe depender de Cristo, porque en Él yo fui hecho completo. Así que eso es una de las razones por las cuales no debemos dejarnos engañar. En el versículo 11 Él continúa diciendo: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ahí hay que explicar un poco esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, esto es algo que ellos hoy día todavía practican. Ellos circuncidan a los niños recién nacidos a los pocos días después de nacer. Entonces, esa marca de la circuncisión, esa marca externa en el cuerpo, significa que ellos son parte del pueblo terrenal escogido de Dios, del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses que en esta congregación de Colosas, si no me equivoco, hay personas tanto judías como no judías, gentiles, hay una mezcla. Y les dice a ellos: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, fueron hechos parte del pueblo de Dios, pero ojo, con una circuncisión no hecha por mano. Es decir, ustedes no fueron hechos parte del pueblo de Dios con un signo externo. La circuncisión era un signo externo que tenían los judíos para identificarse con el pueblo de Dios, con Israel. Pero nosotros, que hemos creído en el Evangelio, fuimos circuncidados no con algo externo. Es una circuncisión espiritual, es una transformación interna del corazón, es algo que Dios obra en nuestro corazón. En Cristo nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, es decir, fuimos transformados verdaderamente y fuimos hechos parte del pueblo de Dios, y el signo de eso es el corazón transformado y los frutos de ese corazón transformado por Dios. Eso es lo que nos identifica como parte del pueblo de Dios, o por lo menos lo que nosotros podemos ver, porque Dios sabe si nosotros somos parte de su pueblo, pero lo que nosotros podemos utilizar para ver si alguien es parte del pueblo de Dios o si ha creído son los frutos que da esa persona. Así que fuimos circuncidados espiritualmente, fuimos hechos parte del pueblo de Dios, no por un signo externo, sino por algo interno que Dios obró en nuestros corazones. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros hoy día? Si muchos judíos utilizaban esto como para decir: pues ya yo estoy marcado, ya yo soy parte del pueblo de Dios, ya yo soy salvo. Y el apóstol Pablo dice: no, esa no es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión es la del corazón, nos dice Romanos 2, versículos 28 al 29, si no me equivoco. Así que, ¿cómo se aplica eso a nosotros hoy día? Muchos de nosotros a veces pensamos que por ir a la iglesia, que porque tengo padres creyentes, que porque leo la Biblia todos los días y voy a la iglesia todos los días y me bauticé y hago 20.000 cosas, por esas cosas soy parte del pueblo de Dios. Como que fui criado en el Evangelio y por eso soy salvo, por eso soy parte del pueblo de Dios. Y no, la verdadera circuncisión, es decir, la verdadera señal, la verdadera
muestra de que tú eres parte del pueblo de Dios es el corazón transformado por Dios. No es que vayas a la iglesia y ojo, eso es importante y la Biblia nos manda a congregarnos. Y la Biblia obviamente hay que leerla todos los días y la iglesia hay que visitarla porque hay que reunirse con el pueblo de Dios, con la familia que es el cuerpo de Cristo. Pero, y eso también lo podemos ver como frutos del Espíritu. Una persona que ama la iglesia, que le gusta congregarse, que le gusta leer la Biblia, esos son frutos del Espíritu. Pero no debemos perder de perspectiva que eso jamás va a ser la prueba definitiva de que alguien ha sido transformado por Dios. Y también tenemos que tener cuidado en no pensar que esa es la prueba definitiva de que nosotros mismos hemos sido transformados. Tenemos que mirar nuestro corazón adentro, si realmente estamos obedeciendo el llamado de Cristo, si realmente estamos obedeciendo su palabra y si realmente estamos caminando con Él. O sea, muchas veces nosotros nos confundimos pensando que hice esto, hice aquello, pero es que no son las obras. O sea, y eso lo vamos a ver más adelante. No son las obras lo que te identifican con el pueblo de Dios, es lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Así que, versículo 12 nos dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Aquí también hay que hacer como que una pequeña pausa. Yo creo que aquí casi todos creemos en el bautismo por inmersión, casi todos. Y creemos que cuando nosotros metemos a una persona en el agua, en el bautismo, eso simboliza que la vieja persona, o sea, el viejo hombre, la antigua persona, que era ese hombre que está siendo bautizado, murió con Cristo. O sea, así como Cristo murió en la cruz y fue sepultado, cuando ponemos la persona dentro del agua, eso simboliza esa muerte espiritual, a esa vieja vida. Cuando yo me bauticé y me metieron al agua, eso simbolizaba que yo moría a mi viejo hombre, moría a mi antigua manera de vivir, así como Cristo murió. Y cuando me sacaron del agua, eso simboliza que ahora yo resucito espiritualmente por una nueva vida con Cristo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, y así como vamos a resucitar cuando Él venga a buscar a su pueblo. Y también pues hay que clarificar que el bautismo no es lo que salva. El bautismo simboliza, como dice el texto, habemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en el poder, en la acción del poder de Dios. O sea que es por la fe, no es el bautismo es un rito. El bautismo simboliza el hecho de que yo morí a mi pecado, morí a mi vieja manera de vivir y ahora resucité para una vida nueva con Cristo. Y es una señal al mundo, a las personas. Ahí con el bautismo yo no le estoy diciendo nada a Dios, claro, estoy siendo obediente a la palabra, pero Dios conoce mi corazón ya. Con el bautismo yo le estoy diciendo al mundo que ahora yo morí al pecado y vivo para Cristo. Y entonces ya hemos visto todas esas razones, ¿verdad? El apóstol Pablo nos manda, como dije al principio, a que no nos dejemos engañar por personas que vengan con enseñanzas falsas, con falsas filosofías y estas enseñanzas que son conforme a los hombres y no son según Cristo, y nos da las siguientes razones: porque Cristo es Dios, porque en Él aquellos que han creído han sido hechos completos y fuimos circuncidados o transformados verdaderamente por Cristo y fuimos sepultados con Él, morimos a nuestros pecados y resucitamos a una nueva vida. Pero no se queda ahí. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir los versículos 13 al 15, que son súper importantes y nos dicen qué hizo Cristo realmente en la cruz por su pueblo, por su iglesia. Y dice, esta es las últimas dos razones que Pablo nos da para no dejarnos engañar. Nos dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. El versículo 13 nos dice que cuando estamos muertos, cuando estamos en la incircuncisión de la carne, o sea, alejados del pueblo de Dios, Él nos dio vida y nos perdonó todos los delitos. Pero ¿cómo nos perdonó? Muchas personas dicen, y es cierto, Dios es misericordioso y es bondadoso y es clemente y perdona todos los pecados, pero Dios no perdona así porque sí. Para que Dios perdone tiene que haber una razón. Recuerden que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que si la ley de Dios alguien la rompe, alguien tiene que morir. Dios no perdona así porque sí y ya. Si la ley de Dios se transgrede,
tiene que haber restitución. Alguien tiene que morir por ese pecado, preferiblemente tú, porque tú eres el que te mereces la muerte y yo también. Todos nos merecemos la muerte por nuestro pecado y teníamos que morir por nuestro pecado. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios se ve en que alguien murió en lugar del pueblo de Dios, y este es Jesucristo. Ahí es que está la misericordia de Dios. Tenemos que tener bien claro eso, que Dios no perdona así porque sí, no. Envió a alguien a morir en nuestro lugar, porque si no, nosotros todavía tendríamos que pagar ese precio de la muerte. Así que al final del versículo 13 dice, habiéndonos perdonado todos los delitos, y ahora el versículo 14 nos explica cómo pasó. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, o sea, la lista de los pecados que Dios tenía, de los tuyos y los míos, todos los que hemos cometido, estamos cometiendo y vamos a cometer, Dios los tiene todos en una lista, pero Dios cogió los pecados de su pueblo, ese documento que era contra ellos, que les era adverso, y lo quitó de en medio, o sea que había algo entre tú y Dios, había algo entre medio que los separaba, había una enemistad. Tú estabas alejado de Dios, en enemistad de Dios, en enemistad con Dios, y Cristo tomó ese documento, dice, y lo ha quitado de en medio, ¿cómo? Clavándolo en la cruz. Cuando Cristo clavó tus pecados en la cruz, ahí los quitó de en medio, y ahí nos dio acceso al Padre. Y luego de esto, después que explica lo que sucedió en la cruz, dice, versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de ellos. Muchos dicen que aquí los poderes y autoridades se refieren a poderes y autoridades espirituales. He escuchado otros diciendo que son poderes terrenales. Como quiera que sea, Cristo los venció a todos. Cristo venció a todos los poderes y es mayor que todos los poderes espirituales y terrenales. Todos los ángeles, demonios y reyes del mundo y gobernantes y presidentes y todo el mundo ha sido vencido por Cristo. Y Cristo está por encima de todos ellos. Y cuando venga Cristo, ellos también van a doblar la rodilla, como dice Filipenses 2, y van a confesar que Él es el Señor. Todos van a confesar. Unos lo van a confesar para vida eterna, otros no. Aquellos que han creído lo van a confesar para la vida eterna. Cuando vean a Cristo bajando en las nubes, van a confesar, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquellos que no han creído, van a reconocer que es el Señor de Señores, pero ya va a ser muy tarde. Así que, estas son todas las razones que Pablo nos da para que no nos dejemos engañar. Nos dice que Cristo es Dios, en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que en Él hemos sido hechos completos. Dice que en Él fuimos circuncidados con circuncisión hecha con mano. Es decir, fuimos transformados verdaderamente. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él cogió esos pecados, nos perdonó, clavó todos esos pecados en la cruz, los quitó de en medio y abrió acceso entre nosotros y el Padre. Y venció a todos aquellos que nos pueden hacer daño, a todos los poderes que pueden venir sobre nosotros y oprimirnos y cualquier cosa. Así que ese versículo 15 nos enseña, nos debe poner a pensar en que si algún día nosotros sufrimos persecución por la fe, sabemos que muchas personas alrededor del mundo lo están sufriendo, Cristo venció a todos aquellos que están persiguiendo a su pueblo. Ya. Y cuando venga el día del juicio, pagará a cada actual según su obra. Así que yo no los conozco personalmente a todos, algunos sí, otros no. Algunos no los conozco muy bien. Y por esa razón, quiero sencillamente invitar a todo el mundo. Si alguno ya se identifica con todo esto, si alguno sabe que es creyente y sabe que ha sido hecho completo en Cristo, sabe que fue transformado, sabe que fue sepultado con Él en el bautismo, si alguno de ustedes sabe que Cristo lo transformó, los invito a seguir viviendo esa vida santa y agradable a Dios. Pero si alguno aquí no ha rendido su vida a Cristo y no se identifica con estas cosas que dijo Pablo, si alguno aquí puede ver que es pecador y ve su pecado
y puede ver que no ha sido hecho completo en Cristo, que su vida no depende de Él, que todavía está allá pensando que millones de otras cosas pueden hacerlo, pueden llenarlo completamente, pero no se ha dado cuenta que Cristo es el único que cabe en ese hueco que tenemos en el corazón. Si alguno de aquí puede ver su pecado y puede darse cuenta que el Señor le está mostrando que no ha sido transformado, les invito a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, porque así es que se obtiene la salvación. O sea, tenemos que ir a Cristo en fe y arrepentimiento. Y eso aplica también, de cierta forma, a nosotros que ya hemos creído, porque nuestra vida tiene que mostrar frutos de arrepentimiento, verdaderos frutos de arrepentimiento. Tenemos que vivir nuestra vida no con tristeza de que, qué mal he hecho, no, sino que nuestra vida refleje el arrepentimiento que ya tuvimos por medio de nuestra obra y por medio de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así que yo les invito a todos a poner su confianza en Cristo, a depender solamente y únicamente de Él, de su palabra, y como dice el texto, no dejarse engañar por vanas ideas y filosofías de hombres que no son según Cristo. Y eso es algo que nosotros, jóvenes, tenemos que estar bien pendientes, porque hay muchas ideas por ahí por el mundo que son contrarias a la palabra, y muchos jóvenes se están viendo detrás de ellas y están olvidándose de Cristo y están rechazando el Evangelio. Y nosotros tenemos que seguir firmes en la palabra, firmes en la persona de Cristo, y seguir predicando este mensaje para que otros también puedan conocer a ese Dios que nos ha salvado. Así que voy a orar para terminar. Y ¿sabes? Sí. Padre, gracias por este tiempo, por hablarnos a través de tu palabra, Señor, por permitirnos escuchar tu voz, Señor. Gracias porque hemos podido, Padre, ver lo que tú tienes para nosotros. Hemos podido ver tu evangelio claramente en la escritura que tú nos has revelado. Padre, glorificamos tu nombre porque tú no has dejado a tu pueblo sin una guía. Tú le has dado a tu pueblo una palabra que es la palabra profética más segura, Señor. Tú le has dado a tu pueblo, Padre, un manual de vida, Señor. Tú le has dado a tu pueblo algo firme que jamás pasará, que es tu palabra, Señor. Todo va a perecer, todo se va a caer, Señor, pero tu palabra es la que va a permanecer para siempre. Y te damos las gracias porque nos las has provisto, Señor. Gracias, Padre. Y nos has mostrado tus misterios, tu grandeza y tu santidad en ella, Señor. Y te pedimos que, Padre, que guardes a tu pueblo, que bendigas a tu pueblo, Señor, que le permitas seguir experimentando las riquezas, Señor, de tu gloria, las riquezas, Señor, de tu reino, de ti, Señor. Padre, que podamos entender que por medio de Cristo somos salvos, que tú eres nuestra única esperanza, Señor, y que esta esperanza hay que mostrarlo al mundo. Padre, te pedimos que nos permitas entender estas verdades y que nos permitas hablarlas con todos aquellos que tú nos des la oportunidad de hacerlo, Señor. Te damos las gracias porque escuchamos tu voz. Hemos visto, Señor, hemos oído tu voz y hemos visto el Evangelio claramente revelado en las Escrituras, Padre. Te damos las gracias, te pedimos que continúes bendiciendo nuestra vida y que nos permita seguir viviendo conforme a tu voluntad, Señor, en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente.